Bueno, queridos parlanchines, este es un nuevo episodio. Estamos muy complacidos de tener a este gran invitado en el día de hoy. Este episodio quisimos llamarlo La maleta llena de sueños, pero nos encantaría darte la palabra en este momento para que te presentes, nos cuentes un poco de ti y bueno. Listo, Beatriz, muchas gracias. Bueno, queridos parlanchines, soy Fabián Agudelo, soy ingeniero industrial, soy el regalo mal envuelto. Si no saben de qué hablo, vaya más atrasito, hay que ver ese episodio, envuelvo a la carrera y entenderán un poco el porqué. Bueno, y pues nada, emocionado de estar el día de hoy acá con ustedes. Soy un libro abierto, así que lo que me quieran preguntar y quieran saber un poquito de mi historia, pues aquí se las voy a estar contando. Muchas gracias, Fabi. Parlanchines, no le hagan caso. Con el regalo mal envuelto, por favor. Bueno, a ver, Fabi o Fabián. ¿Qué te llevó? Bueno, la primera pregunta para este espacio, ya más calmadamente. ¿Cuál fue la decisión o por qué tomaste la decisión de dejar Marquetalia, que es tu municipio, bueno, Caldas, Marquetalia, Caldas, donde vivías? ¿Cuál fue la decisión o por qué tomaste la decisión de venirse a la capital? Pues no sé, a cumplir sueños, a cambiar de vida. ¿Cuál fue la razón exacta como tal? Bueno, antes como que darte la respuesta y decirte por qué Fabián salió de un bello municipio, que por cierto los invito a que lo conozcan, el oriente de Caldas. Quiero contarles también antes un poquito quién es Fabián para poder como entiendan un poco el trasfondo de por qué si llegar a esta metrópoli a Bogotá. Entonces Fabián Agudelo es un joven caldense de un oriundo municipio que se llama Marquetalia Caldas, la Villa del Sol. Nació en las montañas de Caldas, soy campesino 100%, no tengo por qué ocultar mis raíces. Crecí cultivando café, recolectándolo, sembrándolo, todo ese tipo de procesos. Mi infancia fue siempre en la finca. Y ya en una etapa de mi vida, cuando salí del colegio, cuando empecé a proyectarme qué quería para mi vida, a revisar el futuro que quería fortalecer. Siempre para mí fue muy duro tener que trabajar en la finca. Yo nunca voy a desagradecer lo que la tierra me dio, pero para mí era muy difícil hacerlo. Pues ya me siento frustrado, siempre traté de sacar las mejores calificaciones en el colegio, de ser el más participativo, de participar en muchas cosas, de estar como siempre sobresaliendo, porque estaba enfocado en un futuro diferente. Quería algo para mí, tenía sueños de ser ingeniero, de ser médico, y pues digamos que dentro del pueblo no se iba a poder prestar lograrlo, porque pues es un municipio muy pequeño, son menos de 19,000 habitantes, y pues digamos que el acceso a la educación superior en esa época, hasta hablando de hace más o menos 12 años, es un poquito complicado y difícil. Decidí trasladarme a Bogotá inicialmente, primero por un tema de un despecho. Venía detrás de alguien que me había roto el corazón. Pero ya cuando llego a Bogotá, llego con la perspectiva primero de mirar hacia dónde quería estudiar, quería formarme como profesional, poder ayudar a mi familia, sacar a mi familia adelante, a mis hermanos, a mi mamá, a mis sobrinos, a todo ese núcleo. Dentro de todo ese proceso, pues sí, llegué como a buscar a alguien, pero después de unos meses vi que no iba a haber nada. Empecé a enfocarme en mi trabajo, empecé a enfocarme, a empezar a estudiar, pero pues al inicio no fue fácil, porque llegar de un pueblo pequeño, llegar de un campo, una persona campesina a esta selva de cemento, uno llega con muchos miedos, con muchas cosas que decían, ¿será que sí soy capaz de cumplir mis sueños? Entonces al inicio yo llegué a Bogotá fue por eso, porque quería transformarme, quería crecer como persona, quería formarme profesionalmente y tratar de brindarle un futuro mejor a mi familia. Ok, y en todo, bueno, llegas, tomas la decisión, ya te instauras aquí en la capital, en la ciudad de Bogotá. En todo este proceso, ya en la construcción, ya más adelante hablaremos como de el ingeniero que se forma aquí en la capital. ¿Cómo consideras tú que estos años que llevas viviendo aquí, ¿cuánto llevas ya en Bogotá? Ya llevo 12 años en la capital. En estos 12 años que llevas aquí, ¿cómo sientes que ha sido tu proceso de transformación como persona? ¿Qué sientes que ha sido como lo más transformador en ti después de llegar a Bogotá hasta el día de hoy? Bueno, fueron varias cosas realmente, porque
sea, como lo mencionaba ahorita, llegar a esta ciudad no fue fácil, llegar a un mundo de cemento, una selva de cemento, donde muchas veces me perdí porque no sabía utilizar el transporte público, donde me encontré con una cultura bastante fuerte porque trataba de preguntar, pero la gente era muy reacia de pronto como a darte indicaciones, orientaciones, y pues luego uno va entendiendo que también es como por el tema de seguridad, por todo lo que pasaba acá. Entonces fue duro llegar a tocar puertas. Era un chico que tenía 21 años, que era campesino. Su única experiencia, por así decirlo, era en el campo, y 1 año o 2 años que estuve en la alcaldía, pero en un cargo de contratista. Entonces empezar a golpear puertas, empezar a preguntar, ven, esta dirección donde queda. Llegué varias veces a entrevistas tarde, llegar a dormir prácticamente en el suelo porque llegué, fue con mi maletica con 4 vestidos, con 4 prendas de ropa, y empezar a mirar cosas. Entonces fue duro. ¿Qué me transformó Bogotá? Justamente creo que con todo eso que me encontré, con esos altibajos, con esos choques de cultura, con esas cosas, los problemas a veces para empezar a trabajar y todo lo demás, me enseñó a ser muy resiliente y a empezar a formar mi carácter y a empezar a formarme como persona. Pero también me enseñó algo, y era que a medida que yo iba conociendo personas en el mundo laboral y en el mundo personal, veía que la gente, y conocí gente que venían de diferentes partes de Colombia, pero veía que perdían esa esencia y esa cultura de ellos. Entonces ahí fue donde yo dije, no puedo permitirme eso, tengo que seguir creciendo, seguir avanzando, pero no debo dejar de perder quién soy, y mucho menos también ocultar de pronto mis raíces porque no me daba pena. Entonces digamos que Bogotá me enseñó, al inicio fue eso, ya en estos 12 años me ha enseñado muchas cosas más, me ha enseñado a crecer, a tocar las puertas, a aprovechar las oportunidades que he tenido y los trampolines que se me han presentado en la vida para de una u otra forma poder impulsarme. Esto me lo ha enseñado Bogotá, me abrió las puertas. Es una ciudad que tiene una cantidad de oportunidades, pero esas oportunidades no te van a llegar a la casa, tienes que salir a buscarlas porque Claro que sí. de una u otra forma están ahí. Entonces creo que me ha enseñado muchísimo, agradezco mucho a esta ciudad porque me ha permitido construir muchas cosas, y digamos que también pues poder de una u otra forma ayudar a mi familia a tener de pronto una mejor calidad de vida. Maravilloso. Hay una pregunta, digamos, cuando decidiste venirte para Bogotá, ¿qué te dijo tu familia, sobre todo tu mamá? Que las mamás son como las que más como Bueno, para mi mamá fue muy duro porque pues realmente yo era muy, bueno, y todavía soy muy unido con mi mamá. Para ella fue muy duro cuando yo tomé la decisión y le dije, mami, me voy para Bogotá a trabajar. Me dijo, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Aquí tienes oportunidades. Perdón, pero ella no sabía el trasfondo realmente. Ella no conocía el trasfondo. Ella sabía que digamos que en parte sabía que porque quería buscar trabajo, quería una mejor oportunidad, era algo, pero no sabía el trasfondo de que yo venía como a buscar a alguien, a tratar de reconstruir una relación que se había roto, destrozado en algún momento. Esa parte no la conocía. Obviamente yo llegué donde mi hermano, que él ya vivía acá, yo llevaba 1 año viviendo acá en Bogotá, pero fue fuerte, a pesar de que, o sea, sabía que íbamos a estar acompañados. Para mi mamá fue duro que su hijo pues saliera de Marquetalia, que el pueblo pues es un pueblo pequeño, súper seguro. Ella era el segundo. Ella era el segundo hijo que se venía para Bogotá, y que obviamente pues el tema de que nos iba a ver era un poco más difícil. Estábamos acoplando, el poco dinero que podíamos recoger pues digamos que era para pagar el arriendo, para pagar los servicios, para medio comer y sostenernos, y pues digamos que de una u otra forma mirar qué íbamos haciendo. Entonces para mi mamá al inicio fue muy duro, obviamente. En esa época pues yo estaba con mi hermano el menor, entonces fue durísimo poder como llegar a acoplarse a eso, pero pues al final como que lo entendió, que su hijo tenía que volar, tenía que crecer, tenía que empezar a formarse, y ahí como que se calmó un poco, pero yo sé que fue duro para ella. Ok. Mencionando ese tema de que pues indirectamente fue como un vínculo, una relación la que generó ese choque de impulso para tomar la decisión y venirte para acá, obviamente entendiendo que las historias terminan y comienzan en algún punto, los vínculos empiezan y terminan en otro punto. También han llegado a tu vida relaciones muy importantes, ¿sí? Y hay una que pues particularmente es muy transformadora. Exactamente. Sí. Entonces, eso, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de también que gracias a este viaje, gracias a esto, pues ya tú puedes darte cuenta que has construido todos tus sueños poco a poco durante estos 12 años, pero que también eso incluye la consolidación de tu hogar, de una relación sólida, formal, en donde tú ya te sientes montado en un gran proyecto de vida al lado de tu señor esposo?
Sí, en esa parte ya donde el regalo mal envuelto apareció. Digamos que fue muy transformador, fue muy bonito porque antes de llegar a conocer a Andrés y digamos que todo se diera, pasé por varios momentos de mi vida en los que me tocó retarme, me tocó pedir ayuda, porque pedir ayuda está bien, en el sentido de que tenía muchos traumas que no había sanado en mi vida, de relaciones y demás. Y que digamos que en esa parte ya cuando llegó Andrés a mi vida, llevaba más o menos 2 años, casi 3 años sin una relación, y cuando llega Andrés pues digamos que nos conocimos en un momento donde ambos estábamos por procesos un poco complejos, por situaciones difíciles, transitando en su momento. Andrés había perdido al ser que más amaba a su abuela, y digamos que en mi caso pues no había perdido un ser así humano, pero sí había perdido cosas materiales que me había costado mucho en mi vida conseguir, porque 15 días antes de conocerlo se me metieron los apartamenteros al apartamento y me lo desocuparon. Maltrataron a mi gatito, que para mí mi gato es mi vida. Entonces fue muy fuerte. Ya cuando lo conocí pues digamos que fue algo chévere, porque pues empezamos a ver muchas cosas. Andrés lo conocí por un chisme, pero pues digamos que ese chisme aquí va 5 años después, que ha enriquecido mucho mi vida. Digamos que cuando yo lo conocí empezamos a hablar, lo invité a mi apartamento, y mi primer filtro o algo que me dijo a mí, que digamos que era una persona que yo podía conocer y digamos que construir algo, fue que mi gatito Mordelón se le subió encima, empezó a ronronearle, a lamerlo, y ese fue un filtro para mí, decir, ok, eso es una persona indicada para mí, que me puede llegar a aportar valor. Ahí empezamos digamos que a transmutar muchas cosas. Al inicio no fue nada fácil. Andrés, pues por todo lo que estaba pasando fue un poco complejo. No muy fácil, es la verdad. Fue un poco complejo. Yo sentía que derrumbaba una pared. Este hombre me construía otras 2, 3. Claro, complejo. Y al final derretir ese corazón de hielo que tenía ese Himalaya y convertirlo ya en el volcán de fuego, pues digamos que fue un proceso bastante bonito, enriquecedor, pero pues digamos que hemos ido construyendo como pareja, que hemos ido construyendo ya como esposos, digamos conocer las familias, ver cómo me acogió la familia de Andrés a mí. Mi familia también conoce los presentes, pues de una u otra forma creo que te acogieron muy bien, te recibieron, mi mamá, mi suegra. Entonces fue muy bonito saber que nos encontramos en el momento que debía ser. De pronto, si nos hubiéramos encontrado años atrás, no hubiera pasado nada más de conocernos, hola, ¿cómo estás? Y chao, porque pues digamos que ambos creo que estábamos en situaciones diferentes y teníamos que aprender cosas para poder llegar hasta donde estamos hoy. Hoy somos una familia, tenemos 2 hermosos michis, Paris y Mordelón, que pues digamos que nos hacen crecer día tras día, fortalecerlo. Obviamente las relaciones no son perfectas, hay cosas que suben y bajan, pero pues a pesar de todo, de ello nos mantenemos, nos amamos mucho, nos respetamos, siempre estamos uno con el otro. Entonces creo que ha sido muy bonito y pues se volvió una parte muy importante de mi vida. Ay, qué linda. Bueno, digamos que sí, esa es una parte de nosotros, pero bueno, yo aquí estoy como el entrevistador, no como el entrevistado. Entonces, volviendo un momentico antes de conocerme y lo que acabas de decir, ¿cómo fue a ese Fabián que llegó que viene con 21 años de un municipio tan pequeño, llega a esta ciudad que pues es una magnitud ya muy amplia para una persona? Lo digo también, que yo vengo de un pueblo. ¿Qué pensaste o cómo fuiste sintiendo esa evolución del Fabián que llegó hace 12 años al de ahora? ¿Por qué lo digo? Porque sé que te estudiaste en el SENA, luego formaste profesionalmente, todo, pero ¿cómo fue esa lucha interna, emocional y económica? Porque pues de una u otra manera aquí la economía influye y eso es algo que a todos. Pero ¿cómo fue tu organización o cómo fuiste dándote ese propósito de decir, tengo que estudiar, tengo que formarme para poder crecer y llegar a donde estoy ahora, o ir evolucionando para llegar a donde estás en este momento? Bueno, no fue nada fácil. No fue nada fácil. Yo llegué a un barrio humilde acá en Bogotá, en Patio Bonito. Yo viví en Patio Bonito 2 años, casi 3 años. Al inicio, porque digamos que era lo que medio se acoplaba a la economía y se ajustaba al presupuesto, digamos, donde pues vivía con mi hermano. Al inicio empecé en Bogotá, estuve 2 años trabajando, buscando de una u otra forma como establecer un patrimonio para medio empezar a trabajar.
me encontré con muchos obstáculos. Obviamente me encontré con que la educación no era fácil. Universidades públicas, pues sus carreras normalmente, o en las que alcancé a tocar la puerta, eran diurnas, entonces o trabajaba o estudiaba y pues no tenía la facilidad de que decir a mi mamá o mi papá, ven, ayúdeme, sosténgame mientras estudio. No había esa facilidad. Me tocó de una u otra forma trabajar y estudiar. Entonces fue cuando encontré la opción 2 años después de voy a tocar el SENA. Nos presentamos una cantidad de gente, me acuerdo, esa de una fila, 3 horas para entregar solo documentación, luego el examen que le hacían uno para ingresar. Empecé a estudiar tecnología en gestión y producción industrial en el SENA. Conocí personas maravillosas que digamos que de una u otra forma se volvieron como ese apoyo, y mi familia, porque yo me volvía de lunes a viernes, trabajaba, sábados y domingos estudiaba sábados y domingos de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces yo no tenía tiempo para nadie, no tenía tiempo para descansar, no tenía tiempo prácticamente ni para ir a visitar a mi familia. Fue muy duro porque mis primeras 3-4 navidades las pasé solo en Bogotá. Para mí fue un choque muy duro. Fuerte. Soy una persona muy familiar y ver que no podía estar con mi mamá, que no podía estar con mi hermano menor, o de pronto con mis papás, con mi abuelita, fue muy duro. Obviamente a raíz de esto y de unos traumas adicionales que yo traía de la infancia y de lo ocurrido en el pueblo, entré en depresión y me daba ansiedad muchísima. Ahí fue cuando llegó Mordelón. No sé si llegó, si yo lo rescaté a él o él me rescató a mí. O se rescataron mutuamente. O nos rescatamos mutuamente, porque Mordelón llegó a un momento en mi vida en que yo quería vivir. Fue muy fuerte. Entonces, digamos que durante todo ese proceso, pues Mordelón llegó como a darme una tranquilidad al saber que yo llegaba a mi casa y había alguien esperando, ansioso por verme, por jugar conmigo. Entonces se volvió como esa fortaleza. Más mi familia, decía yo, ok, Mordelón, mi familia, son los motores que me impulsan día tras día. Logré sacar mi tecnólogo, empecé a crecer profesionalmente, entonces tuve la oportunidad, ya no era una persona, una auxiliar, empecé como un analista y fui escalando día tras día, digamos que en todas las posiciones que se pudo ir mostrando. Luego tuve la oportunidad de homologar mi carrera, mi tecnólogo en el Politécnico Gran Colombiano, y aquí ya empecé a estudiar mi ingeniería industrial. No fue nada fácil, obviamente me tocó hacer muchos sacrificios. Al inicio a veces me tocó días que no tenía ni para comer, era o comía o me transportaba para poder llegar al trabajo, pero era uno de los sacrificios que tocaba hacer. Y pues digamos que todo eso a raíz del camino que he recorrido creo que valió la pena. Y digo, ok, fueron momentos que me probaron como persona. Hubo ocasiones en las que yo dije, marica, me voy a volver a mi pueblo porque ya no aguanto más. Tiro la toalla. Tiro la toalla, estoy mamado, prefiero volverme a coger café, a hacer algún otro tipo de cosas, pero al final pues lo logré. Digamos que aquí estoy, faltan cosas por construir, pero lo que decía hace un momento, Bogotá es una oportunidad que te brinda muchas oportunidades. No te van a llegar nunca a la puerta de la casa, siempre hay que salir a buscarlas y agarrarlas cuando las vea. Entonces fue un proceso bastante fuerte para mí, porque me tocó pasar las verdes y las maduras. Entonces créanme que en algún momento se encuentren con algo, no, respiren, toquen fondo y ese fondo sirva como un trampolín y siga para adelante, porque los sueños están ahí, hay que luchar por ellos. Total. Sí, es muy cierto. Hay procesos, ya has mencionado uno de los más fuertes con respecto digamos, a eso que tuviste que atravesar y transitar en medio de tu cuadro depresivo en ese momento, por la soledad, por la distancia con tu familia, por el hecho de estar dedicado 100% al trabajo y al estudio y demás. Viene la oportunidad de terminar tu pregrado ya como ingeniero. Luego empiezan a salir oportunidades laborales, pero uno cree que ya, digamos que hizo un cumplimiento fuerte porque ya me gradué, ya tengo mi respaldo como titulado profesionalmente, y esto pues genera obviamente unas oportunidades adicionales. Lo que uno no ve venir es qué hay detrás de eso, ¿sabes? ¿Qué hay detrás de esas oportunidades? Porque sí, obviamente siguen siendo oportunidades, pero no realmente son las más cómodas y no son las que de manera fluida puede uno generar una expansión orgánica o chévere, sino que en algunos momentos para las personas que estamos en una edad productiva
ciertos cargos o ciertos entornos laborales también, como en todas las relaciones que tenemos los seres humanos, generan conflictos demasiado fuertes. Sí. Me gustaría que nos compartieras un poco esa parte con respecto a esa crisis también que tuviste dentro del el espacio laboral, que también fue algo que te marcó muchísimo y que inclusive hasta ahora todavía estás empezando como a sacar un poco la cabeza y a liberarte de todo ese episodio que fue bastante fuerte para ti. Sí, digamos que fue algo muy difícil y fue fuerte para mí porque creo que uno tiene, no sé de qué tipo, o sea, me imagino que debe estar catalogado en algún lado de alguna forma, pero pues como uno está acostumbrado que somos un caballito de trabajo y un caballito de batalla, venía de una finca donde yo me levantaba a las 5 de la mañana, empezaba a trabajar a las 6 de la mañana, terminaba a las 5 de la tarde, descansa el otro día en la misma jornada de lunes a sábado. Entonces uno se vuelve como que, ok, si yo en la finca puedo trabajar de esta forma, llego a la ciudad y para que no me echen de la empresa donde estoy o para mostrar resultados o tratar de alcanzar el éxito, me dice, voy a hacer lo mismo, me vuelvo un caballito de batalla y doy la milla, mejor dicho, kilómetros de todo. Entonces no llega al punto donde me volví adicto al trabajo, por así decirlo. Me levantaba a las 3 de la mañana, salía a las 4:30 de mi casa para llegar al trabajo a las 6:45 de una multinacional acá muy importante en Colombia, donde pues sí, agradezco muchas cosas porque me ayudó como de una u otra forma a poder pagar mi carrera, pero también estaba dejando de lado mi salud, también creo que estaba descuidando en parte mi hogar, y esto me cobró factura. O sea, estaba con un problema gástrico muy fuerte, no estaba durmiendo bien, tenía insomnio, estaba con sobrepeso, bastante sobrepeso, volvieron problemas de ansiedad, volvieron los problemas de hipertensión, se me empezó a caer el cabello y todo esto, digamos que relacionado a que uno se vuelve ese caballito de batalla donde, no, marica, yo tengo que trabajar, llegué al punto donde hacía el trabajo hasta de 3 personas porque se iban a vacaciones y pues yo decía, yo puedo con todo. Entonces yo recibía todo el trabajo, no desatendía a ninguno de los 3 y dele al trabajo y uno decía, ok, me vuelvo. No pensaba, no estoy en zona de confort, creí que me volvía indispensable porque siempre daba mi milla extra, entonces nunca me iban a sacar, hasta que un día lo pensé y dije, Dios mío, estoy como cansado, como que quiero cambiar de trabajo, pero en otra forma decía, no, pero es que no me puedo ir porque aquí estoy en mi zona de confort, es lo que yo sé hacer, me gustaba mi trabajo, amaba lo que hacía. Decía, va a llegar el Navidad, el bono navideño, entonces no lo voy a dejar de lado, o sea, tengo que seguir trabajando. Entonces como que me saqué esa idea de la cabeza, no, yo voy a seguir aquí donde está, dándolo de siempre, trabajando fines de semana, así, cancelando planes por tener que trabajar, hasta que en enero de hace ya un año, bueno, casi 2 años, el año pasado en enero me dieron la patadita, me sacaron como si fuera un perro y entró en un problema donde yo decía, marica, ¿qué pasó? Yo pensé que era un buen trabajador y resulta que me sacaron. Pensé que era que yo era mal trabajador. Al final me di cuenta que no era que yo fuera mal trabajador, sino que simplemente cuando tú no encajas en un área o con una persona que es la gerente del área por tu condición sexual, que porque tú eres gay y no me gusta digamos que tener gente gay en el círculo, o porque a mí como gerente me gusta salir a beber con los chicos y con las chicas de la gerencia, pero como Fabián no compartía esas ideas, entonces como que no encajaba. Al final, cuando pasan el listado, y digamos que lo supe porque varias personas que éramos gays de la gerencia salimos, casi todos, por no decirlo que todos. O sea, era evidente. Era evidente. Y además, la molestia. La molestia, y adicional era evidente también ver, por ejemplo, el nivel de trabajo que yo entregaba, la calidad del trabajo, todo lo que hacía, y ver que personas, que yo sé que no está bien criticar el trabajo de los demás, ni mucho menos, pero sí hay personas que uno evidentemente ve que no hacían nada, no tenían ni un cuarto de lo que uno hacía, siguen ahí y uno dice, ok, son personas que porque son amigas del gerente, entonces no las tocan y tenemos que mirar la forma. Para mí fue muy duro, yo entré en depresión al inicio, no lo asimilaba, decía, no, pero es que yo todavía trabajo allá, lo vi de esa forma, tuve la oportunidad de volver, pero en parte, y gracias a Andrés, digamos, un consejo mío, tú quieres volver a ese mierdero en el que estabas, mira cómo estaba tu vida, cómo te estabas afectando. Pero ahí viene también algo que es el síndrome del impostor, porque yo no me veía capaz de estar haciendo otras cosas, enfrentando otros temas, tocando otras puertas. Y decía, ok, y digamos que es algo que a mí me ha costado soltar, y que ya he mejorado mucho porque pensaba que no iba a ser capaz de hacer algo más. Y me pasó también en esa empresa porque
desaproveché oportunidades donde hubiera podido escalar, porque no me sentía cómodo en lo que estaba haciendo, me daba miedo avanzar porque decía, ¿qué tal que yo no sea capaz de hacerlo? Pero resulta que al final, pues digamos que fui capaz, porque digamos que esto fue una señal de Dios, a pesar de que me estaba enfermando y demás, y pues lo que pasó, digo, pues creo que Dios también intervino un poquito y dijo, ayudó, y creo que luego lo entendí y dijo, ok, salte de ahí, hermano, porque tienes que darte la pela en el mundo y entender que eres capaz con muchas más cosas. No, y que eso te estaba consumiendo, Me estaba era un consumiendo. entorno Tóxico, demasiado tóxico. absorbente, desgastante, y tú estabas, pues que tú eres una persona muy joven. Exacto. Para estar a ese nivel de desgaste, No, horrible. por el exceso y la sobrecarga laboral, porque pues obviamente los jefes y las empresas pues por lo general no reconocen en muchos momentos que están sobrecargando a sus empleados. Sí. ¿Por qué? Porque pues la psicología es que tú seas comprometido, entregado. La mitad extra, siempre estás dando la puedes dar lo mejor de ti, sabemos que contamos con todo tu potencial, y eso genera de cierta manera como que son ideas que van insertando en uno para que lo programan exactamente, mentalmente, es sistemático que surge eso, donde van manipulando a las personas en su mentalidad. Y después de eso, digamos, tanto tiempo, pues lo digo porque pues obviamente soy el esposo, entonces sé la parte de su vida. Obviamente, y me pasó a mí también, uno cuando da tantos años de trabajo y se esfuerza por mejorar, por crecer, y sencillamente un día para otro te dicen chao, cree que uno se le acabó la vida, uno se decepciona, se pone triste, en fin, pero obviamente no de una vez va a pasar, pero tiene que pasar eso a veces de esa manera para uno poder evolucionar. No, por eso es que estás ahorita en el proceso que estás y viviendo lo que estás. Y eso que, digamos que ese fue el primer paso para la evolución, porque luego después me llegó una oportunidad de estar en una empresa que era pues, mucho más pequeña, una empresa colombiana. Entonces ya se sentía, cuando yo llegué se sentía un ambiente chévere, pero luego llegó un jefe. Y aquí es algo donde uno dice, me faltaba algo todavía por aprender. Exacto. Algo que tenía que, sí, ahí voy ajustando y vas a ir aprendiendo y te vas a ir formando. Entonces llegó una persona, decía yo vengo de una multinacional donde el nivel de estrés es brutal, el nivel de trabajo es elevado, hacía el trabajo de 3 personas, aquí solamente hacía mi trabajo, entonces realmente pues me sentía un poco más relajado, pero llega una persona a liderar el equipo, porque realmente digo a liderar entre comillas, porque no era un líder, era una persona que en vez de motivar, desmotivaba. Y digamos que duré un tiempo en el que yo dije, venga, yo no quiero esto para mí, yo esto lo viví en la empresa anterior y no lo quiero volver a vivir este círculo vicioso de aguantarme todo lo que está sucediendo y decir que por una persona que no sepa liderar, porque cuando uno trataba de dar una idea no sabía escuchar, o porque tus compañeros decían, me pareces más tú el jefe que él o el líder, porque tú si nos apoyas, haces esto, miras alternativas, y esa persona simplemente decía, no me sirve, no me gusta, si no lo propongo yo entonces nada que ver, minimizo al equipo, y hasta el final dije yo, venga, esto no lo quiero. En enero le dije, Andrés, quiero cambiar de trabajo, estoy mamado, quiero renunciar porque ya no le aguanto más a esta persona. Y me dijo, Andrés, ven, cálmate porque tú muchas veces me has dicho, sí, yo fui el que me calmé. No, cálmate porque tú siempre es el que me dice, toma las cosas con calma. En esta ocasión yo te lo digo y mira que es verdad, me tomé las cosas con calma, me llegó una oferta. Además aquí Dios intervino, yo le dije, ven Dios mío, ayúdame a buscar un trabajo diferente, algo donde no se me mejoren, las condiciones antes sean mejores o algo, pero necesito salir de este lugar porque no sé hasta cuándo me vas a tener acá, pero ya no aguanto más. Y otra vez me empezó el tema de la tensión arterial, se me elevó, otra vez la salud se va a afectar y uno dice, venga, ¿hasta dónde puede llegar una persona con su ambiente tóxico de toxicidad a afectar la vida de sus colaboradores, sus subordinados? Definitivamente son clave en el desarrollo de las personas. Y esto incluye los entornos en todos los sentidos, entornos familiares, laborales, de amistad, todas las relaciones, todos los entornos sí juegan un papel crucial dentro del desarrollo y el bienestar de las personas. Correcto. Entonces siento que ahí como que te llega una nueva oportunidad para probar la capacidad de decisión que tenías frente al cambio que estabas generando en ti, frente a lo que ya estabas dispuesto a negociar y lo que ya no podía, y ya todo lo que había transmutado. Cuando llegó esta oportunidad la escuché, yo dije, ok, escuchémosla, miremos, pasó, y dije, ok, o sea, esto era lo que
de pronto el destino y la vida me tenía preparado, por eso me había Te puso pasado esas esas pruebas, pruebas de lo que había pasado, esto para poder llegar. que me Sí, como golpeara ahí. un nuevo examen de repaso, Sí, a ver Exacto. cómo Y vamos. Oye, uno a veces se acelera y quiere ya las cosas y no es cuando uno quiera, sino el tiempo de Dios es perfecto. No, hay Perfecto. que Para- respetar los procesos. Pasa igual cuando tiene tú que pasar. has hecho un proceso re Hice- importante ahí. Hice un proceso bastante grande, tuve muchas escuelas donde de una u otra forma pues aprendí muchas cosas, donde el acoso laboral reinaba y muchas otras, pero llegar a un lugar también, una transnacional, donde uno dice, aquí me escuchan, donde muchas de las propuestas que yo hago, ven, hagámoslo de esta forma, dicen, ok, me gusta tu idea, pero también mira que podemos hacerlo de esta forma, o sea, no es una idea que echen a la basura, sino que de una u otra forma la toman y Son dicen, ok, líderes son que líderes. ayudan a que seas también un líder. tú. Sí, que sea un líder y que valoran de pronto de una u otra forma el conocimiento que he transitado, todo lo que he vivido, que me ha aportado formado como y que me ha profesional. formado como profesional. Entonces, he llegado a una de esas oportunidades y dice, tenía que pasar por todo lo que pasé para llegar hasta acá y digamos que es parte de lo que uno dice, bueno, la vida tal vez me enseñó muchas cosas para proponerlas acá y abordarlas. Entonces, tenemos que todo eso ha sido muy enriquecedor en el transcurso de mi vida. Hermoso. Fabi, una última pregunta para cerrar este episodio tan motivador, ¿no? Sobre todo por el tema laboral y cómo una persona de pueblo puede superarse. Si te sentaras en este momento a tomar un café con ese Fabián de, no sé, 10 años, 12 años, 15 años, ¿qué conversación o qué consejo o qué palabra o cómo podrías hacer en esa charla con ese Fabián de esos años atrás? Uy, bueno, sentarme con ese Fabián que tenía 10, 12 años, creo que sería una conversación bastante larga. Primero le diría que no tuviese miedo a mostrar quién es, porque durante muchos años vivió reprimido por muchas cosas y eso digamos que lo afectó, pero ya después le puedo decir, Fabián, lo hiciste bien. Hiciste las cosas como debías con lo que tenías. Obviamente hubo muchos errores, muchos problemas, pero gracias como a esa valentía, a esa perseverancia, a esas ganas de comerse el mundo, de querer ser alguien, de querer mejorar para ti, para tu familia, lograste muchas cosas. Deja de lado de pronto ese síndrome del impostor de que no eres capaz, porque tú eres capaz de muchas cosas. De comerte el mundo y demás, o sea, eres capaz de todo. Por último, también le diría que siga luchando por sus sueños, que coja todas las oportunidades que tenga, que no cambie su esencia y que en la vida de pronto cuando tenga éxito o al menos esté en una zona donde pueda estar estable, si tiene la oportunidad de ser esa persona que le hizo falta a él para que lo ayudara, que lo sea con alguien más o con muchas personas, porque digamos que parte de eso es cuando tú vas creciendo en la vida, tú no tienes que dejar primero de ser la persona que eres, el niño que eres, pero siempre tienes que tratar de devolverle al mundo o al universo más bien lo que el universo te dio, porque si el universo te da en abundancia, tú también tienes que tratar de dar en abundancia, ser recíproco, y esto digamos que todo en la vida es un ciclo. Total. Entonces creo que le diría eso, que lo hizo bien, que fue un pelado fuerte en muchas ocasiones, valiente, que transitó un camino duro, pero que hoy donde está bien, está tranquilo y que va por muchas cosas más. Eso digamos que sería lo que yo le podría decir. Ay, y que se prepare para la pareja que se va a conseguir. Sí, siga haciéndose ese Fabián paciente, porque esa paciencia, mucha paciencia. Esa paciencia la vas a necesitar mucho más adelante. Bueno, no sé, mi gata, ¿tú qué quieres? Fabi, yo encantada de tenerte aquí con nosotros, sabes, el aprecio, la admiración, el cariño tan inmenso que te tengo. Eres un ser muy, muy especial, muy inspirador, con un corazón, una sensibilidad, una intuición, una nobleza, una capacidad de resiliencia enorme. De verdad que deberíamos haber muchos Fabis en el mundo. Así no, gracias, mi vida. Gracias de verdad por aceptar esta invitación, por compartirnos parte de tu historia, que es, nuevamente lo reitero, súper inspiradora. Gracias. Pues desearte muchos éxitos con todo lo que viene, con tus proyectos, tu nuevo trabajo, tu carrera, tu hogar. Felicitarlos a los dos también. Y gracias por venir a acompañarnos en este episodio. Gracias, mi vida, y gracias, Andrés, mi amor, más bien por la invitación a este episodio.
que no era tengo nada más que decir. por la invitación a este episodio. Digamos que es grato poder compartir de una u otra forma mi experiencia o mi historia de vida que va hasta el momento. Entonces, parlanchines, espero esto les sirva de algo, que aprendan que los sueños sí se cumplen, hay que salir a buscar y luchar por ellos, pero las oportunidades están ahí, salgan, búsquenlas, encuéntrenlas, tómenlas y impúlsense, porque pues a todos de una u otra forma nos toca hacerlo. Entonces, gracias, síganlos en las redes sociales, tus redes, compártanlos, también pues, síganme a mí muchos ya en las mis tienen, redes pero... sociales, me encuentran en Instagram como @JFabianAgudelo, y entonces ahí van a poder ver mucho más de mí y de mi vida. Entonces, muchas gracias, Bueno. amor, y a ti por la invitación. Parlanchines, ya saben, y recuerden, nuestras redes son Instagram @parlavia_, TikTok @parlavia, y YouTube de Instagram pueden ir directamente para que por favor se programen también para este episodio, para que le den like a todos los demás y nos sigan apoyando. Y recuerden que nosotros somos Beatriz Ospino. Andrés Tobar Fabián Agudelo. y esto es Parlavia. Chao, chao. Chao.